so this first hour we're going to look first at an introduction to the historical books. Bueno, en esta primera hora vamos a mirar una introducción de los libros históricos. So we're changing our approach from now on. Así que a partir de este momento vamos a cambiar nuestro enfoque. In looking at the Old Testament. Vamos a cambiar la manera como nos vamos a aproximar al Antiguo Testamento, cómo vamos a mirarlo. Up to this point, we've kind of surveyed the theology of the Old Testament. Bueno, hasta este punto hemos como que sondeado the general purpose of survey. Yeah, the survey of the theology. Hemos sondeado la teología del Antiguo Testamento. And how in all of the various kinds of pictures and prophecies, Y cómo en estos diferentes tipos de cuadros y de profecías, they point our attention to the coming Redeemer. ellos apuntan nuestra atención hasta el Redentor venidero. And now we're going to look more at the individual books. Y ahora vamos a mirar más acerca de los libros individuales And the different genres that those books were written. y los diferentes géneros en los cuales fueron escritos estos libros. We're going to turn our attention first to the historical books, Primero vamos a enfocarnos en los libros históricos, and this would be Joshua through Esther. es decir, desde Josué hasta Esther. And the first thing we want to note about the historical books Y lo primero que queremos saber acerca de los libros históricos is that most of the Old Testament is historical. es que la mayoría del Antiguo Testamento es histórico. This is a fact that we should not pass over quickly. Y este es el hecho que nosotros no podemos pasar por alto rápidamente, Because number one, it shows that biblical religion porque nos muestra que la religión bíblica is different from all the other religions in the ancient Near East. es diferente de todas las otras religiones allí en el Medio Oriente antiguo. Egyptian, Canaanite, and Mesopotamian religions Las religiones egipcias, cananitas y de Mesopotamia were not historical. no eran históricas. Their religious writings were in the form of myth, Sus escritos religiosos fueron escritos en forma de mitos describing multiple deities that were humanized y describían múltiples deidades que eran humanizadas. with both vices and virtues. Y estas deidades tenían ambos, tenían vicios y virtudes. When the Bible says that there is no God like our God, Cuando la Biblia dice que no hay Dios como nuestro Dios, it was true in comparison to all other religions. era verdadero en comparación con las otras religiones. All those other religions Todas esas otras religiones described multiple gods that they would then need to pacify. describían dioses múltiples que ellos necesitaban apaciguar. Those deities acted in response to humans. Estas deidades actuaban en respuesta a los humanos, But the one true God does not react to humans. pero el verdadero y único Dios no reacciona a los humanos. And we see that even in the provision of a Redeemer. Y nosotros vemos eso aún en la provisión de un Redentor. All of these other religions try to do particular kinds of works Todas estas otras religiones tratan de hacer cierto tipo particular de obras in order to convince their gods to be kind to them. para convencer a sus dioses de que sean amables con ellos. But the one true God Pero el verdadero y único Dios provides the sacrifice provee el sacrificio, by which he restores fallen humanity to himself. por medio del cual Él restaura a la humanidad caída para Él, hacia Él mismo. Because there's nothing that we could ever do on our own to placate him. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer en nuestras propias
fuerzas, con nuestras propias obras, para aplacarlo a Él. The one true God exists independently of the creature's conceptions of him. El único Dios verdadero permanece independientemente de la concepción que las criaturas tengan de Él, Because our God is eternal. porque nuestro Dios es eterno. He existed before we ever did. Él existió antes de que nosotros existiéramos. And in theology, we call that his self-existence. Y en la teología llamamos a eso su autoexistencia. He is not dependent on anything outside of himself for anything. Él no depende de nada externo a Él para nada. We, on the other hand, are dependent upon him. Por otro lado, nosotros sí somos dependientes de Él. And not only does he exist independently of his creatures, Y no solamente Él existe independientemente de sus criaturas, he reveals himself to people in real space-time history. sino que Él se revela a sí mismo, a su pueblo, en tiempo real, en espacio real y en historia real. Biblical religion rests upon a historical foundation. La religión bíblica descansa sobre un fundamento histórico. It is not fiction or myth, No es ni ficción ni mito. nor is it fantasy or make-believe. Tampoco es fantasía para que, o el hacer creer a alguien. That is true in the Old Testament and true in the New Testament. Es verdadero en el Antiguo Testamento y verdadero en el Nuevo. This sets our religion apart from others. Y esto es lo que hace que nuestra religión sea diferente de otras y esté separada de otras. The Apostle Paul addresses this very thing in 1 Corinthians chapter 15. El apóstol Pablo trata este tema en 1 Corintios capítulo 15. When he tells the Corinthians that they believed the gospel Allí él dice a los corintios que ellos creyeron el Evangelio and that the gospel is of first importance. y que el Evangelio es de primera importancia. And he goes on to tell us what the gospel is Y luego él continúa diciéndoles que qué es el Evangelio, by pointing our attention to the historical fact of Jesus Christ. apuntando al hecho histórico, o llamando nuestra atención al hecho histórico de nuestro Señor Jesucristo, It says that Jesus died according to the scriptures. diciendo que Jesucristo murió conforme a las Escrituras. The fact of that death is evidenced in that he was buried. El hecho de esa muerte se evidenció en que Él fue sepultado. And then he was raised according to the scriptures. Y luego Él resucitó conforme a las Escrituras. And the fact of the resurrection is evidenced by Jesus being seen by many people. Y el hecho de esa resurrección se comprueba porque Jesús fue visto por muchas personas. He then goes on to address the matter of the resurrection of believers. Y luego Él sigue tratando el asunto de la resurrección de los creyentes, Which for whatever reason the Corinthians were denying. La cual, por cualquiera que sea la razón, los corintios estaban negando. Paul then goes on to base the resurrection of believers Pablo luego sigue basando la resurrección de los creyentes on the fact of the history of Christ's resurrection. sobre el hecho de la historia de la resurrección de Cristo. Because Jesus Christ died in history and was raised in history, Ya que Jesucristo murió en la historia y resucitó en la historia, we too will be raised. nosotros también seremos resucitados. The historicity of Christ's resurrection La historicidad de la resurrección de Cristo is the foundation upon which we have our hope. es el fundamento sobre el cual nosotros tenemos puesta nuestra fe. And so we see the historical importance of Jesus Christ Así que vemos la importancia histórica de Jesucristo. and we are to see equally the historical importance of the Old Testament. Y nosotros debemos ver de igual manera la importancia histórica
of the New of Testament. the Old Testament. Del Antiguo Testamento. Right, so the first significance of the historical books is that it shows that biblical religion is different from others. Y así que okay, can you say that again? Yeah, so the first significance of the historical nature of the Old Testament El primer significado de la naturaleza histórica del Antiguo Testamento is that it sets Christianity apart from other religions. es que separa el cristianismo de otras religiones. The second significance of the historical books El segundo significado de los libros históricos is that they are necessary to trace God's redemptive plan. es que son necesarios para trazar el plan redentivo de Dios, That reaches its climax in the fullness of time que alcanza su clímax en la plenitud de los tiempos, when Christ would come. cuando Cristo vendría. So instead of jumping straight from the covenant promise to the incarnation, Así que en lugar de saltar, the covenant prayer, covenant promise, en lugar de saltar de la promesa del pacto a la encarnación, the Bible records for us the history of Israel la Biblia registra para nosotros la historia de Israel. that shows how we get from that covenant promise Y esta historia nos muestra cómo es que nosotros llegamos desde esta promesa del pacto to Jesus Christ. hasta Jesucristo. They flesh out the seed promise. Así que allí, entonces, when you say flash out, They show. they show how the seed promise is fulfilled. Y entonces nos muestran cómo es que esta promesa de la simiente es cumplida. By tracing Israel's history. Solamente trazando o siguiendo la historia de Israel. So we see again the importance that there had to be in Israel Así que vemos nuevamente la importancia que tenía que estar en Israel. if there was ever going to be a Christ. Si alguna vez habría de haber un Cristo. It also records Israel's sordid history También registra la historia de Israel escogida, that pronounces God's faithfulness que pronuncia la fidelidad de Dios, even in the face of Israel's sin. aún en la cara o enfrente del pecado de Israel. There were times when it looked as though the serpent would gain the advantage. Hubo tiempos donde parecía que la serpiente habría ganado gran ventaja And God's purpose and promise would be hindered. y que el propósito de Dios y su promesa serían estorbados. But in the historical books, Pero en los libros históricos we see how God shows himself to be faithful in all situations. vemos cómo Dios se muestra ser fiel en todas las situaciones. And so the third and final significance of the historical books El tercer significado de los libros históricos teaches us about who God is. nos enseña acerca de quién es Dios. History is more than just facts, dates, and events. La historia es mucho más que hechos, fechas y eventos. It is the events of the past Bueno, la historia son los eventos del pasado along with the significance of the past. junto con el significado del pasado. And so we learn something theologically even in the historical books. Así que nosotros aprendemos algo teológicamente aún de los libros históricos. And we also learn in 1 Corinthians 10 Y también aprendemos en 1 Corintios 10 that this history teaches us something spiritual. que esta historia nos enseña algo espiritual. It teaches us about morality and ethics, Nos enseña acerca de la moralidad y de la ética, about the consequences of sin acerca de las consecuencias del pecado and the blessings of obedience y de las bendiciones de la obediencia and the faithfulness to God's gracious covenant. y la fidelidad a este pacto de gracia hecho por Dios. The historical books are broken down into 6 divisions.
Los libros históricos están divididos en 6 divisiones. And I've written them up here for you Ahí to los- give you the dates. Aquí los tengo escritos para ustedes para darles las fechas. Miren las fechas entre paréntesis. First, we have the conquest. En primer lugar tenemos la conquista, That would be the book of Joshua. es decir, el libro de Josué. Next, we have Judges, Luego tenemos a jueces. and that is that transitional period between the conquest and the monarchy. Y ese es un periodo transicional entre la conquista y la monarquía, el periodo de los jueces. Then you have the monarchy, Luego tenemos la monarquía. and the focus here is on David and Solomon. Y el enfoque aquí es sobre David y sobre Salomón. And then next you have the divided monarchy. Luego tenemos la monarquía dividida. Once Solomon dies, the kingdom is divided. Una vez que muere Salomón, el reino se divide. And then you have the exile, Y luego tenemos el exilio. and this would be First and Second Kings. Y cuando hablamos del exilio sería primero y segundo libro de Reyes. And then you have the post-exile, Y luego tenemos el post-exilio. and that would cover First and Second Chronicles. Y esto cubriría entonces primero y segundo libro de Crónicas. And also books such as Ezra and Nehemiah, Y también libros como Esdras y Nehemías, addressing the rebuilding of the wall around Jerusalem que tratan acerca de la reconstrucción de los muros de Jerusalén and the rebuilding of the temple. y la reconstrucción del templo. So that covers a significant length of time. Así que esto cubre una duración de tiempo significativa, About 1,000 years. más o menos de 1000 años. And so what I want to do next before we get specifically into the books Bueno, lo que quiero hacer ahora, antes de de entrar específicamente en los libros, is mention one of the most clear aspects about God in the historical books. quiero mencionar uno de los aspectos más claros de Dios en los libros históricos. And that is God's sovereignty not only over Israel, Y ese aspecto es la soberanía de Dios, no solamente sobre Israel, but God's sovereignty even over the wicked nations. sino la soberanía de Dios aún sobre las naciones perversas, That he uses to accomplish his will. las cuales Él usa para alcanzar su voluntad. So in the conquest period, Así que en el periodo de la conquista we see God's righteous sovereignty over the Canaanites, vemos la soberanía justa de Dios sobre los cananeos, which was demonstrated in his fighting for Israel. la cual es demostrada en su lucha con Israel. In the book of Judges, Allí en el libro de los jueces, the Lord sovereignly uses the Canaanites el Señor de manera soberana usa a los cananeos to chastise his people. para castigar a su pueblo. But then, when his people repent, Pero luego cuando su pueblo se arrepiente, he gives them the ability to defeat the Canaanites. Él les da la habilidad para que derroten a los cananeos. In the northern kingdom of the divided monarchy, En el reino del norte de la monarquía dividida, God used Assyria as his weapon against Israel. Dios usó a Asiria como su arma contra Israel. And what's remarkable is that during this time period historically, Y lo que es resaltable es que durante este periodo, históricamente hablando, great national powers would conquer and destroy their enemies. unos poderes nacionales grandes solían conquistar y destruir a sus enemigos. But Assyria changed that methodology Pero Asiria cambió esa metodología and issued a policy of deportation. y ellos editaron una política de deportación. And Assyria at that time was the greatest military power of the day. Y Asiria en ese tiempo era el poder militar más grande de la época. But God protected Judah against Assyrian invasion. Pero Dios protegió a Judá de la invasión asiria.
So you see God using Assyria to conquer the northern kingdom. Así que vemos que Dios usa a Asiria para conquistar el reino del norte, Because their sin was right for judgment. porque su pecado merecía juicio de Dios. But Judah's sin was not yet right. Pero el pecado de Judá todavía no había llegado a su punto. The only explanation as to why Assyria did not conquer Judah La única explicación del por qué Asiria no conquistó a Judá would be God's protection of Judah. sería la protección de Dios sobre Judá. But over 100 years later, Pero más o menos unos 100 años después, with regard to Judah, en relación a Judá, God used the Babylonians and Nebuchadnezzar Dios usa a los babilonios y a Nabucodonosor to exile Judah. para llevar a Judá al exilio. And that exile took place in 3 stages, Y ese exilio tomó lugar en 3 etapas. where Nebuchadnezzar would take the choice people of Judah Cuando Nabucodonosor escogió o tomó personas escogidas para llevárselas para Babilonia and bring them into Babylon. y para llevárselos allá a su país, a su región. And that's what you have with Daniel and his 3 friends. Y allí es cuando tenemos a Daniel con sus 3 amigos. Now, God had also promised all the way back in Deuteronomy Ahora, Dios también había prometido, cuando volvemos allá atrás en Deuteronomio, that he would not leave his people in exile. que Él no dejaría a su pueblo en el exilio. And so, after the Babylonian exile, Así que después del exilio babilónico, God raised up Cyrus, Dios entonces levanta a Ciro, who was the Persian king, quien era obviamente el rey persa. and he overthrew the Babylonians. Y He defeated the Babylonians. él venció a los babilonios. And Cyrus changed the policy of deportation Y este Ciro cambió la política de deportación. that was used by Assyria and Babylon, Esta política de deportación que fue usada por los asirios y por los babilonios. instituting a new policy Y él instituyó una nueva política of allowing previously exiled people de permitir que personas previamente exiliadas to return to their native lands, retornaran a sus tierras natales, including Judah. incluyendo también a Judá. So from a human perspective, you would look at Cyrus Así que desde una perspectiva humana nosotros miraríamos a Ciro and say all that he is doing is initiating some new policy. y diríamos, bueno, todo lo que él está haciendo con esto es iniciar una nueva política. But the scripture teaches us Pero la escritura nos enseña that God is sovereign even over Cyrus, que Dios es soberano aún sobre Ciro. sovereignly orchestrating Y Dios de manera soberana está orquestando a political policy una política de gobierno by which his people would go back to their land. por medio de las cuales el pueblo de Dios iría de regreso a la tierra. And in theology, we call that the doctrine of providence. Y cuando hablamos teológicamente, llamamos a eso la doctrina de la providencia, Whereby God governs and controls donde por medio de Dios se gobierna y se controla the events of this life los eventos de esta vida to accomplish his purpose. para alcanzar sus propósitos. So there is Cyrus, an unbeliever, Así que allí tenemos a Ciro, un incrédulo, but he's really just a tool in God's plan. pero simplemente él es una herramienta en las manos de Dios. And so if there's any section of the Bible Así que si hay cualquier sección de la Biblia that encourage us to get a greater view of who God is, que nos anima a nosotros a obtener una perspectiva más grande de lo que Dios es, a more clear picture of the power and sovereignty of God, un cuadro más claro del poder y de la soberanía de Dios,
and a more clear picture of God's involvement in human affairs, y un cuadro más claro del involucramiento de Dios en los asuntos humanos, it is the historical books. entonces para eso tenemos a los libros históricos. And so they are given to us Así que los libros históricos se nos dieron for our edification, para nuestra edificación, for our correction, para nuestra corrección, for reproof, para redarguirnos and rebuke. y para reprobarnos. And so we learn that God controls time, Así que aprendemos que Dios controla el tiempo, circumstances, controla las circunstancias, individuals, a los individuos, kingdoms, a los reinos, to fulfill his purpose. para alcanzar sus propósitos. And that has not stopped. Y eso no se ha detenido. The only difference between then and now La única diferencia entre ese entonces y ahora is we do not have an inspired writer to explain what's going on in our day. es que en nuestro día no tenemos un escritor inspirado que nos explique qué es lo que está pasando. But we have the same God who is governing our day. Pero nosotros tenemos el mismo Dios que está gobernando en nuestros días. And so it's yet another reminder Así que esto es otro recordatorio in the midst of national chaos, en medio de este caos nacional, worldwide chaos, este caos que hay a nivel mundial, that we do not put our hope in princes, que nosotros no ponemos nuestra esperanza en los príncipes, but in the living God. sino en el Dios viviente. And before we get into Joshua, there's one major issue that I want to address. Bueno, antes de entrar a Josué, hay un asunto importante que quiero tratar. And that is a problem that is raised in the book of Joshua. Y ese es el problema que se levanta en el libro de Josué. I don't know if you hear this objection to Christianity a lot here, Yo no sé si ustedes escuchan esa objeción al cristianismo aquí, but in North America, we hear this objection pero allí en los Estados Unidos sí escuchamos esa objeción, that I would never believe in a God que yo nunca creería en un Dios who would command cities to be destroyed. que mandara que ciudades completas fueran destruidas. And so the events that we have in the book of Joshua, Así que los eventos que nosotros tenemos en el libro de Josué referred to as the conquest, se refieren como la conquista. is for many a barrier, Y para muchos este es un obstáculo, es una barrera, at least in their own minds, al menos en sus propias mentes. to trusting in the God of the Bible. Una barrera para confiar en el Dios de la Biblia. But I want to highlight the fact Quiero resaltar el hecho that this objection starts at the wrong place. que esta objeción comienza en el lugar equivocado. It usually comes from a perspective Y usualmente viene de una perspectiva that does not factor in que no tiene como factor the fact that God is over all. el hecho de que Dios está por encima de todo. He is our creator, Él es nuestro creador, who is holy and just, quien es santo y justo, and we stand before him as sinners. y nosotros nos paramos delante de Él como pecadores. Esa es nuestra posición delante de Él. The mindset is usually this: La mentalidad usualmente es esta. we're all good people, Nosotros todos somos buenas personas, we have our own ideas of fairness, tenemos nuestras propias ideas de justicia, and it doesn't seem fair that Israel would go into someone else's land and wipe them out. y no parece justo que Israel entre en la tierra de otros y los saque de allí. So oftentimes God is not even involved at all. Okay, so So oftentimes God is not even factored in at all. He just gets the blame. así que algunas veces entonces a Dios se le echa la culpa por estos hechos que hemos narrado en la Escritura. But when we address this objection, Así que cuando nosotros tratamos esta objeción,
we have to remember that Joshua nosotros tenemos que recordar que Josué is to be interpreted in light of Genesis through Deuteronomy. debe de ser interpretado a la luz de Génesis hasta Deuteronomio. And in the book of Genesis, Y allí en el libro de Génesis we have a promise to Abraham tenemos una promesa que se le hizo a Abraham, that God is going to give him the land que Dios le va a dar la tierra and that he would then be able to partake in that land. y que él entonces sería participante de poseer esa tierra. But it's not going to happen for another 400 years. Pero no va a pasar sino por otros 400 años. And this is what he says in Genesis 15, verse 16. Y eso es lo que dice Génesis 15. But in the fourth generation they shall come hither again. What is the verse? Verse 16 of chapter 15. En el Génesis 15, versículo 16, mire lo que dice. Y en la cuarta generación volverán acá. For the iniquity of the Amorites is not yet full. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. All right, so here's what we have in Genesis 15. Así que esto es lo que tenemos en Génesis 15. Abraham, you will be able to come into this land, Abraham, podrás entrar a esta tierra, but not for another 400 years. pero no sino dentro de 400 años. Because the sin of the Amorites Porque el pecado de los amorreos is not yet full, todavía no ha llegado a su tope. which means ready for judgment. Lo que significa esto es que no ha llegado el momento en que estén listos para el juicio. That gives us our first hint as to the justice of Israel's conquest. Así que esto nos da la primera clave que le hace justicia a la conquista de Israel de Canaán. It's going to show that whatever is going on in the book of Joshua Nos va a mostrar que cualquier cosa que está ocurriendo allí en el libro de Josué is judgment against a people es juicio contra estos pueblos, whose iniquity is now full. cuya iniquidad ahora ha llegado a su tope máximo Ready for judgment. y están listos para el juicio. Now, the next passage to turn to is Leviticus 18. El siguiente pasaje al cual debemos ir es Levíticos 18. 18, ¿eh? 18. Levítico 18. Now, it is in Leviticus 18 that God is giving Israel Aquí, en Levíticos 18, Dios le está dando a Israel laws about the importance of purity. le está dando leyes acerca de la importancia de la pureza. And he describes many different kinds of sexual sins. Y él describe aquí muchos tipos diferentes de pecados sexuales. In verse 21, he says, Miren lo que dice en el versículo 21. "You shall not let any of your seed pass through the fire to Molech, Y dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo a fuego a Moloch. neither shall you profane the name of your God, I am the Lord." No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Here, God is telling Israel, Aquí Dios le está diciendo a Israel, you are not to participate in the kind of worship ustedes no deben participar en el tipo de adoración that is going on in the surrounding nations. que está llevándose a cabo en las naciones de alrededor. And then he goes on and says in verse 24, Y luego continúa diciendo, miren allí en el versículo 24, "Defile not yourselves en ninguna de estas cosas os amancillaréis. in any of these things. For in all of these the nations are defiled, which I cast out before you." Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. And the land is defiled. Y la tierra fue contaminada. Therefore I visit the iniquity thereof upon it, Y yo visité su maldad sobre ella. and the land itself vomits out her inhabitants. Y la tierra vomitó sus moradores. All right, so again, now we're going to interpret Leviticus 18, Bueno, nuevamente vamos a interpretar Levíticos capítulo 18.
in light of Genesis 15. a la luz de Génesis 15. During those 400 years, Durante esos 400 años, the wickedness of those nations la maldad de esas naciones increased aumentó and became more perverted. y llegó a ser más pervertida. And so now, when we go to Deuteronomy, Así que ahora cuando nosotros vamos a Deuteronomio, we learn the final aspect of this. nosotros aprendemos el último aspecto de esto. In chapter 9, En el capítulo 9, Deuteronomy, yes, en el capítulo 9 de Deuteronomio, Moses is talking about entrance into the land. allí Moisés está hablando de la entrada a la tierra prometida. And he reminds the people that they are going into the land, Y él les recuerda al pueblo que ellos van a entrar a la tierra not because of their own righteousness, no debido a su propia justicia, but because of God's grace. sino debido a la gracia de Dios. And in verse 5 it says, Y miren lo que dice aquí en el versículo 5. not for your righteousness or for the uprightness of your heart No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón do you go to possess their land, entras a poseer la tierra de ellos, but for the wickedness of these nations, sino por la impiedad de estas naciones. the Lord your God does drive them out before you, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. that he may perform the word which the Lord sware unto thy fathers, Y para confirmar las palabras que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. right? Do you see what's going on there? ¿Ustedes pueden ver lo que está ocurriendo aquí? The conquest of the land La conquista de la tierra serves two functions. sirve a dos funciones. One, it is the bringing of Israel into the promised land, Una es que trae a Israel a la tierra prometida, which was the inheritance promised to Abraham. la cual es la herencia que se le prometió a Abraham. The second function is La segunda función es God's righteous execution of judgment. la ejecución justa de Dios del juicio contra estos pueblos, Against those who sinned and rebelled against him. aquellos que habían pecado y se habían rebelado contra él. So for those who make this objection, Así que para aquellos que hacen esta objeción, it's often done with this idea a veces se sale con esta idea that you have these wonderful, nice, good people que tenemos estas personas maravillosas y buenas living peacefully in their land, minding their own business. que están viviendo pacíficamente en su tierra y tratando sus propios negocios. And God then just tells Israel, go and wipe them out. Y que Dios simplemente y caprichosamente le dice a Israel, vaya y destruyanlos. And that's actually not what the scripture teaches. Y eso de hecho no es lo que la escritura enseña. You have actually 400 years of God's long suffering, Así que de hecho, ¿qué tenemos allí? Tenemos 400 años de longanimidad de Dios esperando que se arrepientan. that was rejected by the Canaanites. Y ellos lo que hicieron fue rechazar a Dios durante esos años. And God's judgment of them for their sin. Entonces, por ese rechazo, Dios los juzga a causa de su pecado. So if you're going to object to that, Así que si ustedes van a objetar a eso, you really have to object to the entire Bible. así que ustedes tienen que objetar toda la Biblia. And you have to object to who God is as he has revealed himself to be. Y tienes que objetar con respecto a quién Dios es en relación con cómo se revela Él como Dios, Which is a righteous and holy God. quien es un Dios justo y santo. So I hope that helps Así que espero que eso ayude. set some of the theological backdrop Así que tomar algunos de estos asuntos teológicos, of the book of Joshua. estos apoyos teológicos que están allí en el libro de Josué.